Bienvenidos al canal Edúcate Mucho. Acá encontrarás material de estudio en las diferentes áreas numéricas como la física. Reflexionemos. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo comprendí. Confucio. Hoy estudiaremos el tema de calor. Veamos la definición de calor. Pero lo más importante es que el calor fluye del objeto más caliente al más frío, o sea, de más alta temperatura a baja temperatura. ¿Qué se imaginan ustedes de qué es el calor? La primera propiedad del tema del calor es el calor específico. Y el calor específico es la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de una unidad de masa de la sustancia en 1 grado Celsius o Kelvin. Tenemos la tabla de calores específicos. Tenemos dos sistemas, el sistema Joule dividido kilogramos grado centígrado y el sistema caloría gramo grado centígrado. Lo importante tal vez de toda esta tabla es el hielo, que tiene 2090 en el sistema internacional y 0.50 en el sistema calorías. Tenemos otra tabla de calores específicos. También tenemos el vapor en el sistema internacional, que es 2010 Joule kilogramo grado centígrado, y el sistema caloría gramo grado centígrado, que es 0.48. También tenemos el agua con 4186 de calor específico en Joule kilogramo grado centígrado, y en el sistema calorías sobre gramo grado centígrado tiene un valor de 1. Calor puede ser una energía cinética o una energía potencial. Pero concepto fundamental tenemos que el calor es masa Cp del elemento delta T, que es el cambio de temperatura y equivalente a la temperatura final menos temperatura inicial. Tenemos las conversiones de calorías a joules y una caloría equivale a 4.186 joules. También tenemos que una kilocaloría es equivalente a 4186 joules y una kilocaloría es 1000 calorías. Veamos el siguiente problema. Hallar la cantidad de calor en joule y caloría necesarias para elevar la temperatura desde 22 grados centígrados hasta 85 grados centígrados de una masa de agua de 650 gramos. Tenemos la fórmula que calor es igual a mCp del agua multiplicado por delta T. Lo primero que se realizó fue convertir los 650 gramos en kilogramos, dividiendo los 650 gramos entre 1000 gramos. Eso equivale como una masa de 0.65 kilogramos. Sustituyendo en la fórmula de calor es igual a mCp delta T como masa 0.75, como Cp del agua 4186 y delta T fue la resta de 85 menos 22. Al realizar las operaciones correspondientes, obtenemos un calor de 171.416.7 joules. Realizando las conversiones a calorías, obtenemos 40.950 calorías. Leamos brevemente lo que es calorimetría. El calorímetro es una aplicación de equilibrio térmico. El equilibrio térmico tiene como fórmula calor que gana es igual a menos calor que pierde. Observemos una línea de temperatura y tenemos que obtener un dato con temperatura baja para la masa 1 y un dato para la masa 2 con una alta temperatura. Si vemos, la de baja temperatura es el agua fría. Va a aumentar su temperatura al mezclarse con el agua tibia. Si aumenta su temperatura gana calor y el agua caliente al mezclarse con el agua fría disminuye su temperatura. Por lo tanto, el agua caliente pierde calor. Leamos el siguiente problema.
50 gramos de etanol a una temperatura de 30 grados centígrados se coloca en un calorímetro que contiene 2.5 kilogramos de agua a una temperatura inicial de 15 grados centígrados. Como el etanol se enfría, la temperatura del agua aumenta hasta que alcanza una temperatura de equilibrio de 15.7 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es el calor específico del etanol? Solución. Como masa de etanol es igual a 50 gramos, lo convertimos a kilogramos, teniendo un resultado de 0.5 kilogramos. La temperatura del etanol es 30 grados centígrados y tenemos agua con una masa de 2.5 kilogramos y la temperatura de inicio del agua es 15 grados centígrados. El CP del agua es 4186 joules, kilogramo, grado centígrado. Si observamos la gráfica, el agua gana calor y el etanol pierde calor. Por lo tanto, calor que gana el agua es igual a menos calor que pierde el etanol. El calor que gana el agua es MCP del agua delta T. Es igualado al calor que pierde el etanol, es menos masa del etanol, CP del etanol, multiplicado por el delta T. La masa del agua es 2.5 kilogramos. El CP del agua es 4186 y delta T, temperatura final, es 15.7 menos temperatura inicial que fue 15. Eso está igualado a menos la masa del etanol, 0.05 negativo, por el CP del etanol y delta T es temperatura final 15.7 menos temperatura inicial es 30. Al realizar las operaciones algebraicas obtenemos del lado izquierdo 7325.5 igualado a 0.715 CP del etanol. Despejando CP del etanol obtenemos una división de 7325.25 dividido 0.715, dando como resultado 10.245.45 joule kilogramo grado centígrado. Siguiente problema. Una tetera de aluminio de 400 gramos contiene 2 kilogramos de agua a 15 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuánto calor requiere para elevar la temperatura de ambos a 100 grados centígrados? Tenemos que tener en cuenta que el calor total es el calor de la tetera más el calor del agua. Solución del problema. La tetera del aluminio tiene masa de 400 gramos. Al convertirlo a kilogramos es equivalente a 0.4 kilogramos. El CP del aluminio es 900 joules, kilogramo, grado centígrado, y su temperatura de inicio es de 15 grados centígrados. El agua tiene una masa de 2 kilogramos y el CP del agua es 4186 joules, kilogramos, grado centígrado. La temperatura final de ambos es 100 grados centígrados. Resolviendo la ecuación, calor total es igual a calor del aluminio más calor del agua. Eso equivale a MCP del aluminio, delta T del aluminio, más la masa del agua, CP del agua, delta T del agua. Realizando las sustituciones respectivas, obtenemos que el calor total es 7.42 por 10 a la 5 joules. El siguiente tema a estudiar es cambio de fase. Importantísima la definición de calor latente. Es el calor que necesitamos para añadirle a una sustancia para cambiar de estado, sin cambio de temperatura. Calor latente de fusión. Este se da cuando se da de la fase sólida a líquida o viceversa, donde HF es igual a LF, a calor latente de fusión, y Q es equivalente a masa por calor latente de fusión. Calor latente de vaporización. Esto se da en la fase de líquido a gaseoso o viceversa, sin cambio de temperatura. HB es igual a LB, a calor latente de vaporización.
Y calor de vaporización es masa por calor latente de vaporización. Importantísimo saber las constantes de calor latente para el agua. El calor latente de vaporización es 2.26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo y el calor latente de fusión es 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. El calor específico del agua es 4186 joules sobre kilogramos grados centígrados. El vapor del agua tiene un calor específico de 2010 joules sobre kilogramos grados centígrados. Y el Cp del hielo es 2090 joules sobre kilogramos grados centígrados. Resolvamos el siguiente problema. Un trozo de hielo de 0.04 kilogramos a menos 10 grados centígrados se desea convertir en vapor a 110 grados centígrados. ¿Cuánta energía necesita? Observemos. El agua tiene 5 tipos de calores. Porque si por ejemplo estuviéramos en una temperatura negativa a 0, caemos en una zona de hielo. Y eso sería, el calor sería mCp delta T. El Cp sería el hielo. El calor siguiente, que es el 2, es un calor de fusión. El calor 3 va de 0 a 100 grados centígrados. O sea que va a haber un cambio de temperatura. Y ese calor 3 sería mCp del agua delta T. El calor 4 es un punto crítico y son 100 grados centígrados. Ese es un calor de vaporización. Es m por L1. Y luego vamos de 100 a 110 grados. Hay un cambio de temperatura. El calor 5 es calor es igual a mCp del vapor delta T. Ya plenamente identificada esta sustancia que es hielo, analizamos desde menos 10 a 110 grados, obtenemos 4 calores. Por lo tanto, el calor total es la suma de todos los calores. Vamos por paso. El calor total es igual al calor 1, masa del hielo, Cp del hielo, delta T, más el calor 2, que es masa por calor latente de fusión, porque está en un punto crítico de temperatura a 0 grados centígrados. El calor 3 va de 0 a 100 grados y sería calor es mCp del agua delta T. El calor 4 es un punto crítico de temperatura a 100 grados y se da la vaporización, es masa por el calor latente de vaporización. Y luego analizamos de 110 a 100 grados ese cambio de temperatura. Estamos en la zona de vapor. Obtendríamos masa del vapor, Cp del vapor, delta T del vapor. Luego sustituimos los datos respectivos y realizamos las multiplicaciones. Llegamos a obtener un calor total de 122.104 joules. Siguiente problema de calor latente. Si 0.05 kilogramos de hielo a 0 grados centígrados se agregan a medio litro de agua a 25 grados centígrados, ¿qué temperatura final tendrá el sistema? O sea que se está refiriendo a la temperatura de equilibrio. Realicemos una grafiquita y a 0 grados centígrados tenemos una masa de hielo de 0.05 kilogramos y tenemos agua a 25 grados centígrados, medio litro. Nos damos cuenta que el hielo gana calor y el agua pierde calor. Pero para poder resolver este problema, realicemos las conversiones correspondientes. El volumen es 0.5 litros dividido 1000 equivale a 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Por lo tanto, ese volumen lo relacionamos con la densidad. Y masa es densidad por volumen. Es 1000 de densidad del agua multiplicado por el volumen que es 5 por 10 a la menos 4. O sea que la masa 2 es 0.5 kilogramos.
Solución. Calor que gana el hielo es igual a menos calor que pierde el agua. El calor que gana el hielo es masa del hielo por el calor latente de fusión más la masa del agua, Cp del agua, porque el hielo está en una zona de agua, por delta T, igualado a menos la masa del agua, Cp del agua, delta T del agua. Realizando las sustituciones respectivas, la masa del hielo es 0.05 kilogramos, el calor latente se multiplica por 3.33 por 10 a la 5, más la masa del agua, 0.05 kilogramos, por el Cp del agua es 4186, y el delta T sería T de equilibrio como temperatura final, menos 0 grados como temperatura inicial. Eso es igualado a la menos masa del agua, Cp del agua, que es 4186, y delta T sería T de equilibrio como temperatura final, menos 25 grados como temperatura de inicio. Realizando las operaciones respectivas y aplicando las herramientas algebraicas, logramos obtener que la temperatura de equilibrio es 35.675 dividido 2302.3, dando como resultado una temperatura de equilibrio de 15.49 grados centígrados. Suscríbete, hagamos una gran comunidad, edúcate mucho.